Falta muy poco tiempo para que Argentina defina su situación en torno a la deuda externa. Se acerca la fecha límite para definir un acuerdo o no con los bonistas extranjeros para reestructurar sus compromisos. Por eso queremos aprovechar este momento tan especial para hacer un repaso de cómo en apenas 4 años Argentina pasó de ser un país desendeudado a ser un país que en el corto plazo podría caer en default. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. En sus 4 años de gestión, el macrismo se encargó de batir varios récords negativos en materia económica y la deuda no fue la excepción. Es que en realidad Argentina cayó en default hace 2 años, sí, hace 2 años, en junio de 2018. Pero en ese momento recibió el salvataje del Fondo Monetario Internacional, cuando Macri firmó ese megapréstamo por 57.000 millones de dólares para saldar deuda contraída en muy corto tiempo y en lapsos muy acotados en lo que fueron los plazos de pago. La Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. Eso le dio un respiro al gobierno de Macri, pero duró muy poco tiempo, apenas un año, porque en 2019 el ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza tuvo que anunciar el reperfilamiento en los plazos de pago de algunos títulos de deuda. Ese es el default virtual del que habla el presidente Alberto Fernández. Bueno, un poco de semántica, pero el perfilamiento que nosotros proponemos no es sin quita, con los pagos de intereses, reperfilamiento o perfilamiento de deuda, cambiar los vencimientos, pero no el resto de las condiciones. Entre 2015 y 2019, las emisiones de deuda del Tesoro, el megapréstamo firmado con el FMI y la deuda contraída tanto por las provincias como por el sector corporativo suman en total una deuda de más de 187.000 millones de dólares. Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Con este acuerdo vamos a potenciar el futuro de los argentinos. Si lo comparamos con el Producto Bruto Interno, la deuda con privados saltó del 12% al 40%. La deuda en moneda extranjera saltó del 36% al 69%. Mientras tanto, los compromisos con el sector externo saltaron del 14% al 44%. En total, entre 2015 y 2019, la deuda bruta subió de poco más del 50% a casi el 90% del Producto Bruto Interno. Un poco pesada la herencia, ¿no? El fondo apoya al programa en el cual ya veníamos trabajando y donde quiero destacar 2 cosas. Es un programa para prevenir crisis. Ya con el frente de todos en el gobierno había que empezar a dialogar con los bonistas para reestructurar nuestra deuda, porque no la podíamos pagar. Son más de 66.000 millones de dólares los que están en juego en esta negociación. A partir de ese momento se empezó a rastrear a nuestros acreedores. ¿Quiénes son? Se tratan de fondos de inversión multimillonarios que operan en países débiles en términos financieros y que se aprovechan para buscar ganancias a costa de las impericias de gobierno como las de Mauricio Macri. La deuda que nosotros dejamos es absolutamente compatible y normal en cualquier país. Tratamos de identificar, bueno, la deuda de Cristina es un poco infantil. La deuda es una decisión colectiva. Finalmente surgieron como principales tenedores de bonos argentinos la alemana PIMCO y las estadounidenses Ashmore, T. Rowe Price, BlackRock y Fidelity, verdaderos pesos pesados en el mercado financiero. Today is about a change in direction, and that change in direction in Argentina, and so that's the context of what I think we're here about. En el medio de la negociación, hasta el propio Fondo Monetario Internacional adhirió a la postura del gobierno sobre la incapacidad de pago y la necesidad de cerrar un acuerdo que le dé sostenibilidad a la deuda. Esa fue la palabra clave que usaron todos los funcionarios en esta negociación.
sostenibilidad. Incluso la propia titular del fondo, Cristalina Georgieva, se encargó de expresar el apoyo públicamente a nuestro país en varias declaraciones a la prensa. We are certainly very keen to support Argentina. What I see in Argentina is actually a government that wants to do the right thing for its own people and for its role in the region and in the world economy. Luego de varias semanas de negociación, el gobierno presentó formalmente su propuesta a los acreedores, la cual contó con el apoyo de todo el arco político e incluso logró el consenso de un selecto grupo de economistas prestigiosos alrededor del mundo que firmaron una solicitada en apoyo a la oferta argentina. La propuesta original del gobierno estipuló una quita de capital del 5,4%, lo cual implica una reducción de 3.600 millones de dólares, además de una quita del 62% de los intereses, que representan otros 37.900 millones de dólares. Además, se fijaban 3 años de gracia en los cuales Argentina no debía pagarle un centavo a los bonistas. Pero el grueso de los bonistas rechazó esta primera oferta del gobierno argentino y a partir de ese momento volvieron a entablar un diálogo para acercar sus posiciones. En las últimas horas, el Ministerio de Economía informó que la fecha definitoria para llegar a un acuerdo se extendió del 22 de mayo hasta el miércoles 3 de junio. Ese será el día en el que Argentina y sus acreedores deberán o no llegar a un entendimiento definitivo para reestructurar más de 65.000 millones de dólares. Nos generaron una deuda atroz y ahora vienen a explicarnos cómo se arregla la economía. ¿Es verdad? Nos dejaron la economía dada vuelta y ahora vienen a explicarnos cómo se arregla la economía. Yo les vuelvo a repetir, no tengo ningún interés de hablar de eso, pero me obligan a hablarlo porque no puedo creer con la impunidad con la que hablan. Macri tomó deuda para financiar fuga de capitales. Esa es la realidad de la Argentina. ¿Qué se hubiera ahorrado Argentina de concretar este acuerdo? Solamente en 2020 se podrían ahorrar 4.500 millones de dólares, equivalente a 3,2 veces el presupuesto anual asignado actualmente al Ministerio de Salud. Además, se podrían pagar más de 18 millones de jubilaciones mínimas, se podrían fabricar más de 380.000 respiradores, se podrían comprar casi 3 millones de respiradores, se podrían entregar casi 58 millones de tarjetas alimentar y se podrían otorgar 29 millones de bonos de emergencia de 10.000 pesos, conocido como Ingreso Familiar de Emergencia IFE. Estamos todos muy expectantes a lo que pueda suceder en los próximos días. Si Argentina no llega a un acuerdo con los bonistas extranjeros, nuestro país podría caer en default por 9ª vez en su historia, lo cual agravaría aún más la crisis que estamos padeciendo a causa de la pandemia del coronavirus. En el caso, igualmente, de que las cosas no salgan como todos queremos, tenemos que recordar quiénes son los verdaderos culpables de esta situación. Porque lo más tragicómico de este asunto es que hasta el propio ministro de Hacienda, ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, aseguró allá por 2017, reconoció en ese momento, que cuando Macri llegó al gobierno, Argentina era uno de los países más desendeudados del mundo. Y si no me crees, mirá. Nicolás Dujovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. Salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo.